Los jinn. Los jinn, figuras claves en las creencias islámicas y las tradiciones preislámicas árabes, son seres espirituales que coexisten con los humanos en el mundo, pero permanecen generalmente ocultos de la vista. Al igual que los microorganismos, como bacterias o parásitos cuya existencia es invisible al ojo humano, pero indiscutible para la ciencia, los jinn también existen de manera invisible para nosotros. Se cree que están hechos de fuego sin humo, según el Corán Surah 55:15, lo que los distingue de los humanos, que fueron creados de arcilla. A menudo pasan desapercibidos, pero según las creencias islámicas, los jinn pueden interactuar con los humanos y afectar sus vidas, a veces de manera positiva y otras de manera negativa. Aunque su existencia no puede ser probada por métodos científicos convencionales, su presencia y su influencia han sido reconocidas durante siglos en las escrituras religiosas y las culturas populares. Los jinn, al igual que los humanos, poseen libre albedrío, lo que les permite actuar en el bien o el mal, siendo parte integral del equilibrio cósmico que refleja la lucha entre la luz y la oscuridad en el universo espiritual. Corán 15:26 a la 27. Y en verdad creamos al hombre de barro seco, de un barro moldeable, y al jinn lo creamos antes de fuego sin humo. ¿Existe evidencia tangible que respalde la existencia de estos seres? ¿O son simplemente proyecciones de la mente humana? ¿Son estos fenómenos espirituales una manifestación de realidades trascendentes o podrían ser explicados como construcciones psicológicas y perceptuales influenciadas por factores culturales y subjetivos? Vamos a ver la definición del jinn. Proviene de la raíz árabe yana. Se denomina así a los jinn debido a su naturaleza invisible para los humanos. La misma raíz lingüística genera palabras como janin, que hace referencia a algo oculto, y millán, escudo, que protege y es oculto. En la tradición islámica, los jinn son seres espirituales creados por Dios de un fuego sin humo anterior a la creación de Adán y la humanidad, como se menciona en el Corán Surah 15:27. Aunque los jinn pertenecen a una dimensión diferente a la humana, pueden interactuar con nuestro mundo, aunque generalmente permanecen ocultos a los sentidos humanos. En términos religiosos, los jinn son seres dotados de libre albedrío, por lo que pueden elegir entre el bien y el mal, como los humanos, y al igual que los ángeles y los humanos son parte de la creación divina, pero no están sujetos a las mismas leyes físicas que los humanos. Pueden habitar diferentes lugares, desde áreas remotas hasta espacios comunes, y su comportamiento puede variar desde benevolente hasta maligno, lo que los convierte en una entidad de importancia en la cultura islámica. Plano existencial. Este plano es conocido como el mundo de los jinn, el cual es paralelo al mundo físico, pero no es visible ni accesible de la misma forma que el mundo físico. Puede ser percibido en el mundo terrenal en ciertas circunstancias, pero su naturaleza fundamental es espiritual. Interacción con el mundo terrenal. Los jinn pueden influir en los humanos y el mundo terrenal de diversas maneras. Por ejemplo, pueden tentar a las personas, causar distracciones o incluso poseer a los seres humanos en algunos relatos. A pesar de su capacidad para interactuar con el mundo físico, los jinn viven en un plano distinto que les otorga habilidades y características diferentes de las de los seres humanos. La creación de los seres sobrenaturales. Los jinn fueron creados antes que la humanidad. Como lo indica el Corán, he creado al ser humano de arcilla, un barro maleable, y al jinn lo había creado ya antes de fuego. Aunque los jinn y los seres humanos comparten la capacidad de elegir entre el bien y el mal, su existencia es diferente. Se dice que comen, beben, se casan, tienen hijos y mueren, pero permanecen ocultos a los ojos humanos, excepto en raras circunstancias.
Esto quiere decir que ellos no son físicos, sino que ellos poseen cuerpos, porque si beben, se casan y tienen hijos, para eso tienen que poseer un cuerpo, ¿ok? Así que aquí está la evidencia. Se les menciona como criaturas responsables de sus actos ante Dios, o sea que ellos son responsables de lo que ellos hacen. Y al igual que los seres humanos, serán juzgados en el día del juicio, ¿verdad? De esa resurrección de los muertos. O comunidad de jinnes y de seres humanos. ¿Acaso no se les presentaron mensajeros para transmitirles mi mensaje y advertirles de este día? Responderán, sí, y atestiguaremos en contra nuestra. El Corán 6:1-30. Dios dice, y se les preguntará, oh comunidad de jinnes y de seres humanos, ¿acaso no se le presentaron mensajeros salidos de vosotros para transmitirles mi mensaje y advertirles de este día? Y responderán, sí, y atestiguamos en contra nuestra. Los sedujo la vida mundanal y atestiguarán en su propia contra que se negaron a creer. Esto es porque tu Señor jamás destruirá un pueblo que haya obrado injustamente sin antes haberles advertidos. Esto quiere decir que Jehová nunca le hace daño a un pueblo, ¿verdad? Sin antes haber advertido, de darles la oportunidad de arrepentimiento, de que sean conscientes de lo que está ocurriendo. ¿Ok? Él siempre es misericordioso y tenemos que aprovechar esa oportunidad que Él nos da para darnos cuenta del mal que hacemos y rectificar ese daño en todas las medidas que sean posibles, porque Él es nuestro Salvador y es misericordioso. Guía para ambos. El Corán es una guía para ambos, el jin y los humanos. Oh Mohammed, se me ha inspirado que unos genios han escuchado y han dicho, hemos oído una recitación maravillosa que conduce a la guía recta, así que hemos creído en ella y no asociaremos a ningún otro con nuestro Señor. Y cuando te enviamos a un pequeño grupo de genios para que escucharan el Corán y al llegar ante él se dijeron, callad. Y cuando acabó se volvieron a su gente para advertirle. Ante el profeta, que Alá le dé su gracia y paz, este hecho se vuelve a retomar en el surah de los genios. Dijeron, pueblo nuestro, hemos oído un libro que ha descendido después de Moisés, que confirma lo que había antes de él y guía a la verdad y a un camino recto. Pueblo nuestro, responded al que llama hacia Alá y creed en él. Él os perdonará vuestras faltas y os preservará de un doloroso castigo. Y quien no responda al que llama hacia Alá no tendrá forma de escapar en la tierra y fuera de él. No tendrá quien lo proteja. Eso están en un extravío evidente. Aquí hay un detalle, porque recuerden que ellos fueron creados antes que el ser humano. Así que los genios de estos jinn saben perfectamente quién es Dios y cuál es su verdadero nombre. Aquí hay varios detalles. Por ejemplo, sí, ellos pueden, hay unos que son buenos, hay unos que no, y ellos están divididos también. Pero el detalle al que quiero llegar es que sí, ellos tienen razón, si Dios es misericordioso y da la oportunidad, pero ellos saben perfectamente que el nombre de Dios es Jehová. Aunque los musulmanes le dicen Alá al verdadero Dios, ¿ok? Así que, pero que quede claro que ellos saben perfectamente cuál es el verdadero nombre de Dios.
A los que son malvados, estos jinn, claro, a ellos les conviene que utilicen Alá, porque así no utilizan el verdadero nombre de Dios, y ellos así poder seguir haciendo lo que ellos, las maldades que ellos hacen, ¿ok? Y por eso es que usted va a ver que hay musulmanes o en el Medio Oriente que tenemos personas que no actúan acorde a lo que dice las escrituras, a lo que dicen las buenas escrituras, porque hay, ¿verdad? Como en el Viejo Testamento hay unas escrituras que son un poquito fuertes, pero no se refieren a esas versículos que son un poquito fuertes, se refieren a episodios de guerra en donde habían unas situaciones problemáticas, y eso es lo que usted tiene que entender, ¿ok? Que no es que eso va a ocurrir siempre, sino que en varias ocasiones y después de haber dialogado en infinitas ocasiones, sucedieron unos hechos que no lo puedes ver como que él es un Dios violento, porque no es la realidad, ¿ok? Y tampoco es para que las personas se comporten violentamente, ¿ok? Así que quería aclarar este punto. Tres tipos de seres creados por Dios. En las tradiciones islámicas y coránicas, los ángeles, los jinn y los humanos son tres tipos de seres creados por Dios con un propósito común. Según una enseñanza del profeta Mahoma, los ángeles fueron creados de luz, los jinn de fuego sin humo y los seres humanos de barro maleable. Dios destaca en el Corán: no he creado a los jinn y a los seres humanos, sino para que me adoren. Los jinn son seres con libre albedrío, responsables de sus acciones, y aunque comparten nuestro mundo, viven aparte con una naturaleza y características distintivas. Cuando Dios dice para que me adoren, eso significa que no es solamente la oración. La oración es muy importante, pero también se refiere a que lo honren, ¿verdad? Siendo personas de bien, personas de respeto, y que siempre lo vean como su creador y que sepan que pueden acudir a Él siempre que lo necesiten. ¿Ok? Cuando hay una creencia de que indica que el jinn puede rebelarse o no porque tiene libre conciencia, y que el ángel no, que el ángel siempre obedece a Dios. Pues te quiero decir, la diferencia, el ángel también tiene libre albedrío, puede decidir. Lo que pasa es que el ángel fue creado de luz, de la misma luz de Dios. Y ahí está la diferencia. ¿Ok? Siempre vamos a tener ese vínculo de pertenencia con Dios. Y prácticamente es imposible estar en contra de Dios, porque Él es como yo estoy en Puerto Rico y mi sentido de pertenencia son ustedes, el desierto. Indudablemente, ustedes son mi pertenencia, no, no puedo decir no, ellos no son míos, ¿ok? Así que espero que esto pueda ser de ejemplo para que puedan entender por qué el ángel no se revela en contra de Dios, y por eso Lucifer no es un jinn, porque no es un ángel. O sea, el ángel no puede estar en contra de Dios porque tenemos un vínculo muy fuerte. Un hadiz cuenta: Dios creó a los jinn en tres categorías. La primera está hecha de serpientes, la segunda de escorpiones y la tercera de reptiles. La segunda se parece al viento en la atmósfera. Recordar que era el viento el elemento que usaban los genios para desplazarse. La tercera se parece a los hombres y es susceptible de recompensa o castigo. La clasificación de los jinn. Son una categoría amplia que incluye diferentes tipos. Un destacado erudito islámico afirmó que los jinn tienen diversos nombres y formas. Un jinn habita entre los humanos, es llamado amir, mientras que un jinn
que se adhiere a un niño es conocido como Arwa. Los jinn más malévolos son llamados Chaitán, incluyendo al demonio más grande, Iblis, quien es considerado el líder de los Chaitanes, seres espirituales que desvían a los humanos del camino recto. Otros nombres o términos similares incluyen al-Mali o que significa rechazado, refiriéndose a su naturaleza malvada y caída. Aquellos que son destructivos reciben el nombre de Ifrit. Se les describe también como Mari, un tipo de jinn igualmente rebelde. En las tradiciones del profeta Mahoma, los jinn están divididos en tres clases: los que vuelan, capacidad de volar o desplazarse rápidamente; los que se asemejan a perros y serpientes, adoptan estas formas animales; y los que viajan continuamente, están en constante movimiento. Esto quiere decir que uno de los más peligrosos que estaba atado, él fue liberado mientras yo estaba en este proceso. Digamos que fue cuando yo tenía 17 años, y es uno de los más peligrosos. Y también es peligroso para los mismos jinn. ¿Ok? Así que, como les dije anteriormente, todos los enemigos de Dios también lo esperan. Y no va a ser un proceso de un día para otro. Y los jinn y también están en peligro. Antiguas creencias. Dentro de estas prácticas religiosas y espirituales, en las que ciertos animales eran considerados la morada de seres extrahumanos o sobrenaturales como los jinn, espíritus o deidades menores. Sin embargo, el culto a estos animales no se basaba en la creencia de que eran sagrados, como en el caso de los animales totémicos, sino debido a su comportamiento inusual y peligroso, que se creían que estaban poseídos y que los hacía parecer habitados por estas fuerzas sobrenaturales, y por eso eran sacrificados. El comportamiento de estos animales estaba relacionado con áreas naturales importantes como vergeles, huertos, oasis o puntos de agua que eran esenciales para la supervivencia humana en climas áridos. Según Gilles Grimaud, las narraciones orales que hablaban de la ocupación de estos lugares por seres sobrenaturales podrían estar vinculadas con la práctica de despejar y aprovechar estos recursos naturales, lo que tal vez llevó a la asociación entre animales y los seres extrahumanos. Relaciones sexuales. En Arabia preislámica se hablaba de que estos seres no eran de carne y hueso, sino de vapor o de una llama, siendo invisibles aunque se les pueda oír o sentir. Como el resto de jinn tienen descendencia con los humanos, pues pueden mantener relaciones sexuales con ellos. Asimismo, pueden adoptar a seres humanos y llevárselos a sus moradas, coincidiendo la geografía de estas con la de los demás genios, siendo espacios apartados y de difícil acceso como montañas, cuevas, espacios subterráneos, fuentes, palacios, entre otros. Pueden, pero no deben, es una gran diferencia, por lo que tienden a utilizar la escopolamina para que la víctima no recuerde que fue raptada, y al uso continuo de cremas o gels estimulantes. Algunos productos contienen ingredientes que mejoran el flujo sanguíneo en la zona genital, aumentando la sensibilidad de la contraparte, porque de lo contrario no sentirían nada por esa persona. Esto quiere decir que el ser humano original no siente nada por estas personas. ¿Por qué? O sea, me refiero a asexualmente. Porque, y por eso es que cuando estos jinn poseen a estos cuerpos para poder estar con un ser humano, tiene que valerse de estas trampas
porque de lo contrario no hay un deseo sexual, ¿ok? A eso me refiero. Sí, porque puede haber amistad, otras cosas, pero no relaciones sexuales, ¿ok? Así que por lo tanto, casi te podría asegurar que el 90% de estas uniones son a través de raptos. Persona poseída. Cuando una persona es poseída, el uso del nombre de Dios verdadero es fundamental para expulsar al jinn. Siguiendo las enseñanzas del profeta Mahoma, existen numerosas invocaciones dirigidas a Dios con el propósito de liberar a las personas de estas entidades malignas. También el judaísmo tiene varias oraciones y alternativas. Estas prácticas tradicionales invocan únicamente a Dios para ayudar a la persona afectada. Sin embargo, en muchos exorcismos contemporáneos se observa una tendencia a invocar nombres de terceros o intermediarios además de Dios, lo cual contradice las enseñanzas originales. Cuando un jinn abandona el cuerpo de la persona afectada, cuando se utiliza otro nombre que no es el de Dios, algunos exorcistas creen que su estrategia ha funcionado. Pero este es otro engaño del jinn, ya que su obediencia puede llevar al exorcista a creer en la efectividad de esos intermediarios, lo que desvía la adoración y la dependencia únicamente hacia Dios verdadero. Su fin es que crean en otros dioses y no en Dios verdadero. Según los expertos islámicos, fuera de las palabras y poder divino no hay nada mejor. De hecho, es común que el jinn regrese una vez que el exorcista se ha marchado. Reflexión. Aunque los jinns suelen ser invisibles para los humanos, algunos creen en Dios y siguen su mensaje. Un ejemplo notable aparece en el Corán. Me ha sido revelado que un grupo de jinnes dijeron al escuchar la recitación del Corán: hemos oído una recitación maravillosa que guía el sendero recto, creemos en la recitación y no caeremos en la idolatría adorando a otro que no sea Dios. Aquí, como les dije que anteriormente, que los jinn también corrían peligro. Recuerden que si este ente es capaz de traicionar a Dios, ¿qué va a hacer con ustedes? No hay más nada que decir. Una persona que es capaz de eso es capaz de traicionar a cualquier persona. ¿Ok? Aparte de que eso no fue, este ente nunca se ha enfrentado directamente a Dios. ¿Ok? Sí se ha enfrentado a mí, pero yo no soy Dios. ¿Ok? Así que téngalo en cuenta. División entre los jinn. Al igual que los humanos, pueden ser creyentes o incrédulos. Los que siguen el Islam se someten a Alá y respetan su guía, mientras que otros jinn son rebeldes y malignos, conocidos como shayatín, los demonios. Estos genios malignos intentan desviar a los humanos del camino de la rectitud. La relación con los humanos. En la tradición islámica, algunos humanos intentan buscar ayuda o hacer pactos con los jinn, aunque esto está prohibido en el Islam. Se considera un acto de idolatría, ya que implica buscar poder o guía fuera de Dios. Sin embargo, hay narraciones de personas que usan magia o hechizos invocando a los jinn para obtener beneficios o causar daño a otros. En la referencia 726, y había ciertos hombres entre los humanos que se refugiaban en los jinn, pero los jinn solo aumentaron su error. Los jinn en la vida diaria. Los jinn tienen sus propios mundos y sociedades. Las creencias es que viven en lugares deshabitados como ruinas, desiertos o lugares oscuros. Te sorprenderá que pueden estar en muchos otros lugares y espacios.
Aunque en su mayoría no interactúan con los humanos, pueden hacerlo bajo circunstancias específicas como durante práctica de magia negra o a través de sueños. La tradición islámica ofrece protección con recitados del verso del Corán para evitar el daño de los jinn malignos. Ejemplo de protección, el recitado de la sura 113 y la sura 114. Para buscar refugio en Dios del mal de los jinn y otros peligros. Los jinn es en la escatología islámica, en el día de juicio, los jinn, al igual que los humanos, serán juzgados por sus acciones. Los creyentes entre ellos serán recompensados con el paraíso, mientras que los incrédulos serán condenados. Comparación con el cristianismo, Satanás y los demonios. En el cristianismo, la figura de Satanás es un ángel caído que lidera a los demonios en su rebelión contra Dios. Sin embargo, en el Islam, Satanás no es un ángel sino un jinn que desobedeció a Dios debido a su orgullo. La historia de su caída se relata en el Corán. Todos los ángeles hicieron la reverencia, excepto Iblis, que se negó a ser de quienes hicieron la reverencia. Oh Iblis, ¿por qué no te cuentas entre quienes hicieron la reverencia? Dijo, no, he de hacerla ante un ser humano, que es inferior a mí, al que has creado de arcilla de barro maleable. Dijo Dios, sal de aquí, pues te maldigo, serás maldito hasta el día del juicio. Corán 15:30 al 35. Iblis estuvo en el paraíso con los ángeles, pero nunca fue un ángel. Si Iblis hubiera sido un ángel, no habría desobedecido a Dios, ya que los ángeles son una creación de Dios que nunca le desobedecen, sino que más bien ellos obedecen a Dios precisamente en aquello que Él ordena. ¿Vosotros qué creéis? Guardaos a vosotros mismos y a vuestra gente de un fuego cuyo combustible serán los hombres y las piedras. Sobre él habrá ángeles duros y violentos, que no desobedecerán a Alá en lo que les ordene, sino que harán lo que se les ordene. Otra comparación bíblica. Dios es eterno y no está sujeto a la muerte ni a la resurrección. La resurrección mencionada en el Corán se refiere a los seres humanos y no a Dios. La capacidad de Dios para resucitar a los muertos se presenta como una manifestación de su poder y autoridad. El versículo del Corán 75:3 a la 6 resalta que si Dios es capaz de crear y componer los huesos y huellas digitales de un ser humano, también es capaz de resucitar a los muertos. En el Islam, la resurrección se refiere al acto de revivir a los seres humanos después de su muerte para ser juzgados por sus acciones. Esto es parte del día del juicio, cuando todos los seres humanos serán resucitados y enfrentados a sus acciones para recibir recompensas o castigos según sus vidas y fe. Esta creencia subraya la justicia divina y la responsabilidad moral de cada individuo, recordando a las personas que sus acciones tienen consecuencias en la vida después de la muerte. La influencia de los jinn y las formas de protección. El Islam reconoce la influencia potencial de los jinn en la vida humana, incluyendo la posibilidad de poseer a las personas. Asimismo, se ofrecen varias formas de protección en las enseñanzas islámicas, como recitar el Corán, buscar refugio en Dios y evitar ciertos lugares donde los jinn pueden habitar, como los mercados y cementerios. El profeta Mahoma recomendó acciones específicas para repeler a los jinn, como decir Bismillah en el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, antes de comenzar cualquier tarea, y mantener a los niños dentro de la casa al anochecer, cuando los jinn tienden a congregarse. Esta invocación en árabe significa en el nombre de Dios. Es comúnmente utilizada por los musulmanes antes de comenzar cualquier actividad importante como comer, trabajar o iniciar un viaje, con el propósito de invocar la bendición y protección de Dios en la acción que están por realizar. Es una expresión de devoción y sumisión a Dios, recordando que todas las acciones se deben realizar bajo su guía y con su bendición. Esto es bien importante porque
A veces lo más importante en aquellas personas que a veces no tienen tiempo porque están bien ajetreadas, esto te puede tomar 7 minutos al día o menos. Por ejemplo, antes de entrar a laborar, pedirle a Dios que nos guíe en ese día laboral y que nos vaya bien, ¿verdad? Que nos guíe por bien. Y al salir, darle las gracias a Dios, ¿verdad? Por lo bueno que nos haya sucedido. Y si no fue tan bueno, pues por lo menos qué experiencia nos llevamos de ese día laboral, ¿ok? Y al comer también, antes de la comida, pedirle a Dios que estos alimentos nos sean de bien para nosotros. Y eso nos puede proteger de muchísimas cosas que nos pueden suceder. Te doy el ejemplo, yo me estaba comiendo unos trozos de piña y me atraganté con un pedazo de piña. Era grande y yo sentí la mano de Dios que me bajó el trozo de piña hasta donde tenía que llegar porque de verdad que casi me ahogó. Así que es bien importante encomendarnos a Dios, así sea varios minutos al día, porque sin Dios no somos nada. Salomón. Dios otorgó a Salomón poder sobre el viento. En Sura 21:81. Esto se trata de unos jinn que son de viento, que son muy rápidos. Y se dice que el viento estaba bajo su control y que podía llevarlo a la tierra que Dios había bendecido. De manera similar, en Sura 34:12 se menciona que el viento soplaba a su mando, cubriendo una distancia de un mes en un solo día. En judaísmo hay corrientes que aceptan la existencia de Shedín o demonio y corrientes que niegan su existencia. Sura 38. Salomón, una tarde que había mostrado unos magníficos corceles, dijo: He amado lo bueno más que el recuerdo de mi Señor, hasta el punto de que el sol se ha ocultado tras el velo de la noche. Se dice que distraído se le pasó el tiempo de la oración de la tarde o una ocasión específica que solía ser a esa hora. Ya vemos aquí que Salomón va descuidando su relación con Dios. Traédmelos de nuevo. Y se puso a desjarretarlos y a degollarlos. Es decir, que en vez de utilizarlos para montar y para la guerra, los sacrificó y dio su carne a los pobres. En otra traducción indican: traédmelos los caballos de nuevo, y comenzó a pasar sus manos sobre sus piernas y cuello en señal de afecto hacia los caballos. O sea que tenemos dos traducciones diferentes. 34. Y pusimos a prueba a Salomón, colocando una figura en su trono, después se volvió a su señor. Entre las historias acerca del sentido de este aleya, se cuenta que Salomón tenía un anillo que le confería esa autoridad de soberano y en el que tenía grabado el nombre divino de Dios, motivo por el cual cuando se retiraba a sus necesidades se lo quitaba. En una ocasión se lo confió a una de las siervas y un genio, tomando la imagen de Salomón, apareció ante esta sierva y le pide el anillo. Entonces el genio usurpó el trono de Salomón, permaneciendo en él durante 40 días, mientras la gente creía que era Salomón. Entre tanto, Salomón había tenido que huir. Un día que estaba hambriento, pescó un pez y al abrirlo encontró en su interior el anillo que el genio había arrojado al mar, y así pudo recuperar su reinado. Aquí vemos como ya una de estas entidades usurpó el trono de Salomón por 40 días. En 40 días, imagínese usted todo lo que pudo haber hecho este genio. Y que las personas creían en Salomón y creían que era una persona santa de Dios. Y todos los jinn y otras personas que pudieron haber usurpado diferentes cuerpos, aprovechándose de que la gente se creía que era Salomón,
una persona de Dios. ¿Ok? Así que desde aquí ya vamos viendo cómo se va corrompiendo el judaísmo. Pero esto no significa que sean todos, ¿verdad? Que quiero aclarar que es una parte de ellos. Y esto también trajo muchas guerras alrededor. Cuando ya regresa Salomón, dijo: Señor mío, perdóname y concédeme un reino que nadie más después de mí pueda tener. Realmente tú eres el dador. Y le subordinamos el viento que corría bajo su mandato dócilmente y a donde él quería. Y a los demonios le sometimos también constructores y buceadores, y otros demonios encadenados en grilletes. Este es nuestro don, haz uso de él, concediendo o denegando sin limitación. Y en verdad, él tendrá una proximidad en nuestra presencia y un excelente lugar de retorno. O sea que aquí Salomón, ¿verdad?, tenía ese lugar asegurado con Dios. Pero esto quiere decir que aquí intervinieron los genios, intervinieron Jin, y cómo se fueron corrompiendo estas personas. ¿Ok? Y esto no pasó solamente en el judaísmo, también en diferentes partes del mundo, porque esto no es de ellos. Y por tanto, el que desea mal o muerte de todos los judíos, pues imagínate, tendríamos que matar al mundo entero, porque ellos han hecho esto mismo que hicieron aquí en el judaísmo, en todas las religiones y en todos los países. Así que imagínese lo que usted está diciendo. Sí, porque acabarán con ellos y después seguirán todos los demás. Se acabará el mundo. ¿Ok? En el surah que les acabo de leer, contienen los tafsires, que son una explicación e interpretación de la persona que tradujo el texto, y son realizados por eruditos musulmanes para explicar, interpretar y aclarar el significado de los versículos del Corán. Estos comentarios profundizan en el contexto histórico, lingüístico y teológico de los versículos, y a menudo incluyen traducciones proféticas y otras fuentes para ofrecer una comprensión más completa del texto. Los tafsires son especialmente importantes porque el Corán es un texto con muchas capas de significado y no siempre es fácil entender el contexto del mensaje sin recurrir a una explicación. ¿Ok? Y los eruditos se basan en el contexto histórico, lingüística, aplicación jurídica, historias o relatos tradicionales, y unos ejemplos clásicos serían los tafsir, que son los más antiguos y detallados, escritos por el erudito al-Tabari. Otro muy popular en el mundo suní, este tafsir es conocido como un enfoque de las tradiciones proféticas de los hadices para interpretar el Corán. Y el Qurtubi se centra en la interpretación legal del Corán y es ampliamente consultado por su énfasis en las cuestiones jurídicas. Y por tanto, pues te lo coloqué en base a estas traducciones hechas por ellos. Primera de Reyes 2:12, 11, 1 a la 8. Salomón causó pesar a Dios, adoró varios ídolos de sus esposas extranjeras. Esto es la evidencia de que tenían hueso y carne, y los jinn trabajaron en la fabricación de hilos y tejidos, en la construcción de edificios y objetos de piedra, en la minería, la doma de animales y la preparación de alimentos. Esta es la evidencia de que ellos no son físicos, pero sí poseen el cuerpo, porque de lo contrario, ¿cómo van a realizar estas acciones? ¿Ok? Así que ahí está la evidencia. En el judaísmo, las posesiones se asocian a menudo con espíritus malignos o dibu. Un dibu es el espíritu de una persona fallecida que no ha encontrado descanso y entra en el cuerpo de una persona viva.
Los síntomas son similares a los de otras tradiciones y pueden incluir cambios de personalidad o comportamiento errático. Los rabinos especializados realizan rituales específicos para liberar a la persona afectada, como el exorcismo. Ustedes se preguntarán, ¿esto puede suceder? Bien, te explico. No sé si se han fijado. En algunas ocasiones cuando observan el cielo, y en algunas ocasiones pueden observar que se ve como una red electromagnética. ¿Okay? Eso no es creado por Dios, eso es creado por estos entes. ¿Okay? Que al usted morir tratan de capturar su alma. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo necesitan a usted para ellos también poder reencarnarse dentro de un cuerpo. ¿Ok? Y hasta que ellos... Porque... Voy a explicártelo. Cuando ellos se rebelan contra Dios, su etapa no estaba completada. ¿Ok? A ellos se les iba a dar un cuerpo físico. Pero al rebelarse no tienen el cuerpo físico y por eso usurpan el cuerpo del ser humano. ¿Ok? Ellos nunca se han arrepentido para enderezar su camino para que esta situación se pueda resolver. Y ellos buscan cómo atrapar esas almas de los seres humanos al morir. Por eso es bien importante que ustedes tengan este conocimiento para que puedan luchar contra ellos y puedan, al morir, llegar a donde mí y así, de esa misma forma, llegar a Dios. ¿Ok? Hay maneras de salir de sus engaños, porque ellos lo van a engañar, ellos se usurpan las posiciones de las entidades benignas y lo más importante es que usted se oriente sobre toda esta situación de los yin y usted va a llegar a nosotros, ¿ok? Que esto se va a resolver, sí, pero hasta que no se resuelva la parte terrenal, que es en la que estoy ahora, tratando de explicarles a ustedes poco a poco, no se puede resolver el espiritual. ¿Ok? Así que por eso me estoy tomando el tiempo de que ustedes procesen la información, porque es bien importante. En el Islam, las posesiones se atribuyen en ocasiones a los jinn, entidades espirituales que pueden influir en los seres humanos. Los signos incluyen comportamientos erráticos, fuerza sobrehumana y una fuerte aversión al Corán o a las prácticas islámicas. Para liberar a la persona afectada se utiliza el rito de curación que implica la recitación de versos del Corán. A lo más que ellos le tienen aversión es al verdadero nombre de Dios. Aquí es bien importante que empecemos a utilizarlo. No adoremos ídolos ni segundas entidades ni terceras entidades porque de esta forma atraen a estos jinn que son malvados. ¿Ok? Y si queremos evitar que influyan en nuestras vidas, tenemos que encomendarnos a Dios. Encomendarnos a Dios es para nuestra protección también. ¿Ok? Cultura. En la cultura judía, estos seres se separan en dos grupos. Seres peludos, como los sátiros que representan como seres mitad hombre y mitad carnero, y asociados con aberraciones sexuales, y los chedim, los cuales los judíos los dividen en dos grupos, los benévolos, como los que se manifiestan en ceremonias cabalísticas, y los dañadores o masiquín, los cuales, como su nombre lo dice, son ruajim de mal. Salmo 103. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre,
es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Les dejo las recomendaciones de ambas religiones y también las pueden consultar con ellos y qué otras recomendaciones les pueden dar. Nos vemos en la segunda parte de los yin, que se las estaré colocando en 1 o 2 días máximo.